hacer iglesia en esta noche. ¿Vale? Amén. Amén. Padre, oramos en esta noche. Te pedimos que abras los ojos del entendimiento, nuestros ojos, y muéstranos las riquezas en gloria que están en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Estoy nerviosa, hermanos, lo confieso. Hoy han orado por mí no menos de 4 veces desde que llegué. Y cada vez que eso sucede me hace recordar que eso es bueno. Eso es bueno, sentir nervios cuando uno sube acá. Que a pesar de que uno tiene aquí sus notas, yo traje 5 hojas por lado y lado, significa que son 10 escritos. Trataré de ser no breve, pero sí dar lo que el Señor ha dicho que dé. Y cuando uno se pone nervioso, cuando uno se pone así como que wow, las manos frías, tengo mis manos frías, ¿verdad, cielo? Eso significa de que no es en tus fuerzas, que dependes del Espíritu Santo, dependes del Señor, que este tiempo es de Él. Los viernes es un tiempo que hemos dedicado para venir a este lugar, para adorar, para dar a conocer testimonios, para orar unos por otros y para fortalecernos en la palabra. Entonces, hace un rato estaba allá atrás y, bueno, les cuento, estaba en la peluquería y tenía mi chuleta y la hermana, usted sabe, cuando uno está en la peluquería, el feedback de la habladera. Y yo quería como leer la cosa y seguir como que, porque hay algo que está en mi corazón desde hace mucho tiempo y yo no quería que nada se escapara y todo lo escribí, todo lo escribí. Y tuve un chance y bueno, llegué aquí y me escribe mi hija, la que trabaja en la farmacia, y me cuenta que hay un compañero suyo que le acaban de decir a su mamá o a ellos que tiene metástasis pulmonar y que ella le dio mucha cosita porque el muchacho se metió al baño a llorar y ella se quedó afuera con el corazón partido. Y sabe, yo le dije, yo estaba allá y eso me puso como que, wow, Señor, esa mujer no se puede ir sin ti en su corazón si es tu voluntad. Y bueno, hablando con ella, me dice, mamá, me da pena preguntarle el nombre. Dile que te dé el nombre de su mamá porque vamos a orar por ella. Mamá, me da pena, cónchale. Yo le dije, ¿tú quieres que esa mujer se vaya, si es la voluntad de Dios, para la eternidad sin Cristo? Me dijo, no, mamá, me escribió porque estábamos chateando. Yo le digo, bueno, hágale, averígame el nombre y el apellido y dónde vive. Cuando me echa todo ese cuento de dónde vive y todo eso, resulta que es una compañera de bachillerato, una ex compañera de bachillerato. Cuando me dio su nombre, yo le dije, es fulana de tal, trabaja en tal parte. Sí, mamá, sí, mamá. El corazón, hermanos, ¿sabe? Cuando nosotros hemos entendido lo que somos y para qué estamos en esta tierra, no podemos dejar o pasar por alto estas cosas. Me dijo, ¿qué vas a hacer, mamá? Yo le dije, mañana voy a ir a orar por Jenny. Pero mamá, y si ella no quiere recibir visitas, yo no la voy a visitar, yo voy a orar por ella. Tenemos que ser determinados, hermano. Así que yo le invito a que te pongas de pie, porque, ¿sabe? Yo soy testigo de esas oraciones que se envían así, ¡guau!, con una fe como la del centurión. Esa es mi historia bíblica favorita. Jesús no estaba donde estaba el siervo del centurión. Y esa no es la prédica. Solo quiero motivarla a entender que así no estemos al lado de la persona. Si enviamos la palabra en el nombre de Jesús, el Señor puede hacer algo. La metástasis pulmonar, estaba leyendo allá, revisando en Google, dice que es
una célula cancerígena que estaba en otra parte del cuerpo y se fue para los pulmones. No es lo mismo cáncer pulmonar. Y sabe, es tan importante que nosotros manejemos cierta información, y gracias a Dios por la tecnología, porque podemos orar en la dirección correcta. ¿Estamos de acuerdo? Padre, oramos en esta noche. Hacemos un paréntesis, Señor, en este tiempo. Y como iglesia, Señor, en el poder del acuerdo, como dice tu palabra, que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú. Tu palabra dice, cree, porque para el que cree, nada le es imposible. Señor, creemos y abrimos nuestro corazón y elevamos nuestra fe a ti, Señor. Sea tu voluntad, Señor. Sea tu voluntad, Señor. Oramos por Jenny Silva, Señor. La presentamos delante de tu altar. Solo tú puedes hacer cosas nuevas. Solo tú puedes hacer milagros. Solo tú puedes actuar sobre lo natural, Señor. Hoy enviamos esta palabra, Señor, en tu nombre. Enviamos esta palabra a esos pulmones de Jenny Silva. Y le ordenamos en el nombre de Jesús a sus pulmones y a esas células cancerígenas detenerse en el nombre de Jesús. Hay un diagnóstico médico, pero tú eres nuestro médico por excelencia. Te creemos a ti, Señor. Y si es tu voluntad, Señor, darle la oportunidad a esta mujer, Señor, que nuestra fe toque tu corazón. Que nuestra fe toque tu corazón, Señor. Danos la oportunidad de hablarle. Danos la oportunidad, Señor, de que ella pueda llegar a la eternidad contigo si no sucede el milagro que esperamos. Te damos gracias, Señor. ¿A quién iremos sino a ti, Padre? ¿A quién iremos sino a ti? Hoy, Señor, le hablamos a su cuerpo, a su mente y a su corazón. Hablamos a sus hijos en el nombre de Jesús, a su familia. Señor, que sea tu nombre glorificándose en medio de esta situación. Que sea tu nombre glorificándose en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Puedes tomar tu puesto, mi amado. Santo Dios, se me olvidó poner el cronómetro aquí, bendito. Ya llevo 15 minutos. Bueno, ustedes me regalan esos 15. Aquí vamos. Hoy quiero hablarles sobre una palabra que, bueno, no quise como impresionarlos con el título, pero quiero hablarles sobre el eco de la fe. ¿Sí se entendió? El eco de la fe. Y yo estaba leyendo el libro de la carta de Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 10. Y este fue como el vehículo que Dios usó para lo que yo quiero expresarles en esta noche. Y yo quiero que usted, mediante este video, si usted quiere lo busca, si usted quiere lo anota, pero vamos a escuchar esta porción de la palabra a través de este video. Si lo tienen los muchachos listos, si no, pues leemos. ¿Qué es eso? ¿Un Yahvá? Santo Dios. ¿Usted sabe lo que es un eco? ¿Sí? ¿O cómo se produce un eco? A ver, ¿quién me dice rápidamente? ¿Qué es el eco o cómo se produce un eco? Perfecto, me gusta esa ilustración. Por aquí, Jesús, un eco. ¿Qué es un eco? Algo que se repite, ¿verdad? Algo como que un sonido, ¿sí? Bueno, un eco es eso. Algo, un sonido que se emite, choca contra algo y se producen unas ondas que hacen que eso que usted escuchó o que ese sonido que se emitió se reproduzca, ¿cierto? Y entonces va haciendo
con más fuerza hasta que se difumina. Eso es un eco. Y creo que lo que Pablo expresa en esta carta a los tesalonicenses tiene que ver mucho con esto. Y por eso yo dije, eso me suena al eco de la fe. Así que no se pierda ni un capítulo de esto, porque vamos a ir introduciéndonos en Tesalonicenses. Yo lo invito a que usted se vaya a la ciudad de Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses, y se ve allí como un tesalónico más. Allí estaba Pablo, allí estaba Silas, allí estaba Timoteo escribiéndole a ellos. ¿Ya está listo el video? ¿Sí? Ok. Si pudieran apagar por lo menos acá. No hay nada espectacular, solo quiero que escuchen. ¿Le ponen volumen, por favor? Porque lo asustan a uno. Gracias, Crucita. ¿Dónde está Crucita? Crucita. ¿Dónde está la hermana Cruz? Gracias, mi linda. Águara. Qué detallazo. No lo esperaba. Dios es bueno. ¿Ya? ¿O leemos en la Biblia? ¿Qué es esto? Ok. Mientras tanto, yo quiero hablarles de la introducción del tema. Me avisan, ¿no? Y es que yo creo que lo que Pablo estaba expresando en este primer capítulo de esta carta a los tesalonicenses debe ser el sueño de toda la iglesia del Señor. Y de esta, por supuesto, de esta iglesia, debe ser el sueño de nosotros como iglesia. ¿Y sabe cuál es ese sueño? Que se hable de nosotros. Que nuestra fama como portadores de las buenas noticias se escuche. Y eso era lo que estaba pasando allí en Tesalónica. Eso era lo que estaba haciendo Pablo al escribirle a esta iglesia. ¿Sí o leemos en la Biblia, muchachos? Bueno, vamos a leer en la Biblia. ¿Tienen la primera carta de Tesalonicenses? Lo demás sí lo tienen, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a leer, yo tengo aquí esta versión, pero es la versión Reina Valera. No es esta, pero no es esta, pero es esta. Ok. Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses, congregada en Dios, el Padre, y en el Señor Jesús, el Cristo. Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Cristo. Damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y sigue la carta. Sin cesar acordándonos de la obra de vuestra fe y del trabajo y de la caridad y del esperar con la esperanza del Señor nuestro Jesús, el Cristo, delante de Dios y Padre nuestro. Estando ciertos, hermanos amados, de que sois escogidos de Dios. Amada iglesia, Luz y Vida, eres escogida de Dios. Por cuanto nuestro evangelio no fue entre vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y en el Espíritu Santo, y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por causa de vosotros. Voy en el versículo 6. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Porque por vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe, que es en Dios, se ha extendido como un eco. De tal manera que no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9. Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y de qué manera fuisteis convertidos a Dios,
dejando los ídolos para servir a Dios vivo, al Dios vivo y al Dios verdadero. Y esperar, por supuesto, a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Amén. Entonces, las palabras de Pablo demuestran un profundo agradecimiento a Dios por esta iglesia, por la iglesia de Tesalonicenses, en especial por la manera en que ellos se conducían, tanto entre ellos como los que estaban afuera. Y Pablo comienza celebrando su obra, lo que él hizo en medio de esa congregación. Él estaba gozoso y dice que él celebraba la fe, el trabajo de amor, la firmeza de la esperanza que ellos manifestaban, sobre todo por el regreso de Jesucristo. También Pablo les animaba a los tesalonicenses y les recordaba que ellos eran amados de Dios, escogidos por Dios y miembros de la familia de Dios. Eso se llama identidad. Pablo celebra que los tesalonicenses son la evidencia del poder del evangelio que transforma, del evangelio que salva. Amén. Amén. Pablo celebra también que fueron buenos discípulos, que no fueron caídos de la mata, que fueron avispaditos, como decimos nosotros acá, al imitarlo a él. ¿En qué? Bueno, en su fe y en su perseverancia a pesar de los sufrimientos, en mantenerse allí en lo que habían creído y en dar mucho, mucho fruto. Vuelvo y les indico, vaya ubicándose, vaya imaginando a esa iglesia, todo lo que estamos diciendo, vaya transportándose, digámoslo así, en ese escenario donde Pablo estaba bendiciendo a esta iglesia. Y sabe, él demostraba mucho gozo, el gozo que produce el Espíritu Santo, aún en medio de las tribulaciones. Y es que no solo Pablo celebraba lo que los tesalonicenses habían logrado a raíz de la predicación de la palabra que ellos habían recibido, sino que también se convirtieron en un ejemplo, en un patrón para los demás creyentes, para los demás que se iban anexando a la iglesia. Pablo también celebró el fruto del trabajo misionero que inició él en Tesalónica y lo celebra de manera presencial, pero no porque él lo haya visto o no porque le hayan contado, tampoco porque la iglesia tenía resúmenes o reportes mensuales que le daban esta información, sino que Pablo se entera de lo que está pasando en Tesalónica por el testimonio de los mismos creyentes en otras regiones. Es decir, una Yumilba, una Silvia, un Jesús sale de Barinas, ha sido formado, ha sido discipulado, ha sido enseñado en la fe, en la doctrina de la palabra de Dios y sale a Valencia, sale a México, sale a cualquier parte y allí él da testimonio de todo lo que se sembró en él como hijo de Dios. Y Pablo se regocijaba por eso, porque aún fuera de esa región, ellos daban testimonio de un cambio, de una transformación, una vez que el mensaje del evangelio fue llegado a sus vidas. Y ese testimonio fue tan poderoso que se esparció por todas partes como un eco. Y por eso hoy yo he querido hablarles acerca de eso, del eco que se produce de nuestra fe. Miren lo que dice el versículo 8, y si alguien lo tiene por allí rápidamente. El versículo 8, estamos en la primera carta de Tesalonicenses. ¿Alguien lo tiene? Ok. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. ¿Sabe? La palabra saliendo no aparece en el texto original de la Biblia, pero esa palabra fue escrita para darnos un sentido o para ayudarnos a comprender que significa la palabra del Señor ha sido escuchada,
ha sido divulgada y ha sido escuchada. Entonces, la palabra que se traduce con esa frase es esta. La palabra es esecheo, con X. No sé si la tienen allí, muchachos. Esecheo. Y esecheo se define como la acción de circular audiblemente, concebido y originado como algo reverberante, algo resonante, algo que genera un eco audible externamente. Entonces, Pablo le está diciendo a tesalonicenses que ellos son como una caja, como un eco, como una resonancia, como una bocina, como un artefacto que genera un eco. Y el sonido que se genera es la palabra del Señor, es el Evangelio. Tesalonicenses o la iglesia tesalónica era una iglesia evangelizadora. Yo quiero que nosotros seamos esa iglesia, hermanos. Quiero decirles que en otras oportunidades he contado mi testimonio en cuanto a mi conversión. Yo entregué mi corazón al Señor a los 16 años y he hecho muchas cosas para el Señor desde entonces. Pero en una oportunidad les decía, pregúntenme cuántas almas me he ganado para el Señor. Que yo sepa que me las he ganado y que las he visto crecer, formarse, multiplicarse. Estoy reconociendo que a pesar de que hago muchas cosas en la casa del Señor, estoy reconociendo que a pesar de que pueda tener muchos años en el Evangelio, si no estoy haciendo la obra que dé fruto, entonces necesito reflexionar. Y creo que Dios es un Dios de oportunidad. En estos días estaba en casa, creo que era en la casa, y hermanos, de verdad, desde que comenzó este año, he sido inquietada en el tema del Evangelio, y sabe, eso no es una novedad, eso es algo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer. O sea, no debemos esperar una temporada o un movimiento, o no debemos esperar una salida como la que hicimos hace 2 sábados, sino que el Evangelio es ¿qué? ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación, eso es el Evangelio. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo 28, id y predicad, ¿qué cosa? El Evangelio, ¿sí? ¿A quién? A toda criatura. Y pues eso a mí me ha estado inquietando, a mí, y se lo he compartido a mi esposo, y como dice él, como somos una sola carne, pues nos inquieta a los dos, ¿verdad, amor? Entonces, me ha llamado mucho la atención esto, que nosotros no podemos seguir adormecidos. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un fruto, amados. Y eso era lo que Pablo resaltaba de esta iglesia, que se les predicó, se les enseñó, se les dio doctrina basada en la palabra de Dios, y ellos tuvieron que irse de ese lugar a otros lugares, y quedó la iglesia tesalónica, y ellos continuaron haciendo el trabajo. Ellos continuaron en esa fase de reproducción, porque la doctrina que les habían enseñado Pablo, Silas y Timoteo había calado en su corazón. Y es que cuando usted y yo nos identificamos como cristianos evangélicos, como portadores de las buenas noticias, nosotros tenemos que dar cambios. ¿Está de acuerdo conmigo? Tenemos que dar cambios. Y eso fue lo que hizo la iglesia tesalónica. Recibió la palabra y actuó, cambió. ¿Sabe que ahí me llama la atención una frase que vi de un fraile? Creo que se llama San Francisco de Asís, y mire lo que él decía, y a él le atribuyen esta frase. Él decía, predica el Evangelio en todo momento, y cuando sea necesario, utiliza las palabras. Predica el Evangelio en todo momento. ¿Y cómo usted predicaría el Evangelio en todo momento sin palabras? Cuéntenme, ¿cómo? Con las acciones, con el testimonio, ¿cierto? Bueno, algunos utilizan esta frase para afirmar que con nuestro ejemplo de vida, con nuestras acciones,
eso va a ser suficiente para impactar a aquellos que no creen en el Evangelio. Y se agarran de eso. Y entonces dicen, yo no tengo que predicar, con mi ejemplo es suficiente. Si se van a convertir, que se conviertan viéndome a mí, porque yo doy testimonio. Pero es que una cosa va con la otra. Y eso no tiene que justificarnos, hermano. Eso no nos tiene que justificar, porque una justificación no sirve para predicar el Evangelio. Tal vez usted dice, a mí me cuesta hablar a alguien. Creo que la experiencia del sábado antepasado y las que hemos tenido, para muchos ha sido espectacular. Ay, yo estoy hablando como muy fino, ¿verdad? No, siento que no soy yo. Y muchos veíamos en las conversaciones de que, ay, wow, ¿cuándo hacemos otro? Me gustó. O sea, el hecho de tener ese contacto con las personas, gente que usted y yo no conocemos, y que le podamos decir un versículo bíblico, que podamos orar por ello y que esa persona responda, o tal vez no. Eso es una experiencia maravillosa, pero no tiene que ser para un momento específico. Nosotros tenemos donde practicar esa experiencia y ser un instrumento de bendición para la sociedad. En su casa o en nuestra casa, me voy a incluir, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros colegas, en fin. Ese es el terreno donde usted y yo podemos practicar de ser instrumentos para dar las buenas nuevas de salvación. ¿Está de acuerdo conmigo? Vivimos de una manera que no impactamos a nadie, que no demostramos que verdaderamente somos creyentes. Y eso no está bien, amados. Eso no está bien, porque no podemos ser agentes secretos. Mire, Pablo dice en Romanos 10, 17, y me gusta, me lo he aprendido porque está así en la valla que tenemos dentro de la cabina de la radio, que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? Ese es nuestro versículo rema ya en la emisora. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír si usted y yo no lo hacemos? Entonces, la verdadera o la verdad bíblica es que nadie se va a convertir simplemente con que usted sea una buena persona, con que usted no se meta con nadie, con que usted le dé limosna a la gente, o que usted, cualquier cosa, que sea un testimonio, por supuesto. La gente necesita escuchar el Evangelio, amados. El Evangelio que transforma, el Evangelio que cambia, el Evangelio que da fe, el Evangelio que salva, el Evangelio que da esperanza. ¿Está de acuerdo conmigo? La gente necesita escuchar acerca del amor de Dios. La gente necesita escuchar de la provisión de salvación que solo se encuentra en ¿quién? En Cristo Jesús. Vamos, dígalo duro, en Cristo Jesús, sin miedo, no se avergüence del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Vale? ¿En dónde se encuentra la salvación? Entonces tenemos que predicarle a la gente, a nuestros compañeros de trabajo. Ellos tienen que escuchar también para que puedan creer. Y claro, obviamente que nuestro ejemplo, nuestro testimonio es importante, porque ese ejemplo o ese testimonio es la evidencia de lo que estamos predicando, porque está al otro extremo. No solamente podemos predicar y no damos testimonio de lo que estamos predicando, no estamos accionando conforme a ello. Esa es la evidencia de que va a convencer a la gente que lo que predicamos es la verdad. Santiago 2:17, ¿qué dice? Santiago 2:17. La fe sin obras es muerta. Así también la fe, si no tienen obras, es muerta en sí misma. Y sabe, esto lo entendieron muy bien los tesalonicenses, perfectamente. No solamente lo entendieron, sino que lo vivían. No solamente de ellos salía un eco, algo que resonaba,
Cristo viene, Maranata. No, no solamente eso, porque ellos lo hacían por todas partes, sino que también su fe en Dios era divulgada. ¿Sabe? Ahora cuando oramos, es por fe, hermano. Usted no está en donde vive esa muchacha. Hace unos años, creo que 2 años, tuve la experiencia de orar por mi cuñado en Bogotá, Colombia. Le dio una cosa de esas que da aquí, que muy pocos sobreviven. Y el Señor escuchó mi oración. Y no es cristiano, no es creyente, pero el Señor tuvo misericordia de él. Y seguramente el Señor tiene un propósito con él. Él tiene que descubrir ese propósito. Mi hija estaba en Chile en otra oportunidad. Yo no estoy allá con ella. Mami, me duele demasiado la rodilla, no puedo subir escaleras, me da miedo caerme. Y yo dije, Señor, no sé por qué en esos días había leído mucho sobre esa historia de la fe del centurión. Y tenía así como la fe activada, andaba como avispadita con esa historia. Y eso la trajo el Espíritu Santo a mi mente y oré conforme a esa palabra. Y bueno, ella dio el testimonio aquí. Recuerdo que en esa oportunidad me tocó predicar también, enseñar la palabra de Dios, y ella y él dieron ese testimonio. Y de eso se trata, hermano, de eso se trata. Que la gente no solamente escuche que Cristo viene, Cristo vive, entrégate a Cristo porque te vas para el infierno, sino que también la gente pueda hallar fe y que esa fe en Dios pueda ser divulgada, una fe que sea ampliamente conocida. ¿Está de acuerdo conmigo? Así que Pablo utiliza una palabra que se pronuncia o se escribe, exerchomai, con X. Y esa palabra tampoco existe en el griego, pero ha sido traducida como lo que se divulga, lo que se conoce. Y eso era lo que hacía la iglesia de Tesalonicenses: divulgar, hacer conocer el mensaje de la palabra de Dios. Y qué interesante que los tesalonicenses no solo eran famosos por proclamar la palabra de Dios, sino por vivirla también. No hacían una cosa sin la otra. Proclamaban la palabra de Dios, pero vivían la palabra de Dios. Y ahí está el reto, ¿verdad que sí? Ahí está el reto. Vivir conforme a la palabra de Dios. Hablar de fe, pero no vivir en fe, es algo muy, ¿cómo se llama eso? Ayúdenme a predicar, como dicen los predicadores. Contradictorio, ¿verdad? Hablar de fe, pero no vivir en fe, no me cuadra. Pero andar en fe y no sustentar esa fe con la palabra, tampoco cuadra. Porque entonces es solamente conocimiento humano, sabiduría humana, o sea, lo que yo he conocido, lo que yo me he preparado. Cuando estas dos palabras o cuando estas dos acciones se separan, entonces deja de ser el auténtico evangelio de Jesucristo. Tranquilos que voy por la página 4. Cuando la palabra solo predica y la fe no se demuestra, se convierte entonces en un legalismo fariseico. Y cuando la fe solo se demuestra, pero no se predica la palabra, se convierte en un moralismo vacío. Yo soy cristiana, me sé la palabra de Dios, ¿verdad? La predico, me subo aquí, la predico en cualquier parte, en la célula, donde sea, pero no la vivo. Entonces, lo que decimos por ahí es como una doble moral, ¿verdad? Entonces, creo que esto define perfectamente el anhelo de Dios de su iglesia, la combinación perfecta. Ser portadores, ser ecos de la fe, pero también ser divulgadores de la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Puedes levantarte un momento? Puedes bendecir al que está a tu lado y dile: sé un portador de la palabra y de la fe de Dios. Ahora sí, pueden tomar asiento. Mire, cuando Pablo y Silas y Timoteo llegaron a la región de Acaya,
donde estaban las ciudades de Atenas y de Corinto, me gustó muchísimo esta parte que la estuve viendo. Dice que cuando ellos llegaron allí, los compañeros que se encontraron en ese lugar, los compañeros de ellos, me imagino que discípulos que habían formado, se encontraron con una tremenda sorpresa, y es que cuando Pablo y Silas querían predicarles el evangelio a esas personas allá en Acaya, Acaya es una ciudad, cuando ellos quisieron predicarle y demostrarles su fe, Pablo iba con toda. Voy a predicarles el evangelio a esta gente, voy a hablarles de Cristo, voy a hablarles de la salvación, y se encuentran con una tremenda sorpresa. Y ya le voy a decir cuál era la sorpresa. Era lo siguiente: ellos le dijeron: hermanos, ya nosotros somos cristianos, así que la gloria sea al Señor. Imagínense que usted vaya donde su familia en Valencia, en Caracas, o donde unos amigos, y que esos amigos usted vaya: hoy le tengo que predicar, hoy le voy a decir, Juan 3:16, y resulta que esa persona te dice: tranquilo, que ya somos del reino, somos familia, ya soy un hijo de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, eso le pasó a Pablo, a Silas y a Timoteo, y ellos dijeron: pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Quién les predicó a ustedes? Bueno, ellos le respondieron: bueno, es que escuchamos hablar de los tesalonicenses. Ellos escucharon a él, como quien dice por ahí, lo que se rumora en el camino. Ellos escucharon de que los tesalonicenses tenían una fe increíble, de que la palabra del Señor fue como un eco en Tesalónica. Y bueno, esa palabra o ese eco viajó más rápido que el mismo Pablo. Llegó primero que Pablo y sus compañeros. ¿Y sabe qué dice esta carta en el versículo 8? De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. O sea, ya que iban a decir ellos, si ya todo estaba hecho, ya esa gente se había convertido. Entonces, Pablo no aguantó la emoción. Él no aguantó la emoción y se sintió como que, digámoslo así, orgulloso, feliz, porque su trabajo en ese lugar de predicar el evangelio no fue en vano. Tal vez usted y yo en algún momento de nuestras vidas le hemos dado un versículo, le hemos orado a alguna persona, le hemos hablado del mensaje de salvación, del poder de la sanidad en Cristo Jesús, y tal vez usted en el momento, como me ha pasado a mí, no veo resultados, no veo nada, ¿verdad? Pero eso me trajo a la memoria una cita bíblica que dice que Pablo, ¿qué hizo Pablo? Regó. ¿Es así? No, díganme, porque es que yo no me la sé. ¿Cómo? Ajá, pero no me regañen. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dele un aplauso al Señor, porque Él es el que da el crecimiento. Usted y yo somos instrumentos. Nosotros tenemos que hacer la tarea, la asignación. No se angustie, siga orando, sigamos orando por esa persona, porque Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios de llamado. Entonces, cuando nosotros predicamos, pero no tenemos fe, pues estamos haciendo las cosas a medias. Y fíjense que Pablo le habló a esta gente de Acaya y se regocijó tanto que le dio gracias a Dios por el testimonio de los tesalonicenses. Y miren lo que dice el versículo 9. Versículo 9. Versículo 9 de la primera carta de Tesalonicenses. Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y de qué manera fuisteis convertidos a Dios, dejando los ídolos para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero. Pablo se dio cuenta que los tesalonicenses no solo se habían convertido,
Ellos no solo habían llegado al Evangelio, sino que también habían comprendido la buena doctrina, la doctrina de la palabra. Y nosotros tenemos que asegurarnos de eso, hermanos. Usted y yo no podemos quedarnos con, ay, sí, yo recibí al Señor, yo hice la oración de fe. Tenemos que afianzarnos en la buena doctrina o en la sana doctrina, en lo que es la doctrina verdadera. ¿Por qué? Porque nuestra fe no puede ser una fe superficial, tiene que estar sustentada. Y la única manera de estar sustentada, nuestra fe, es a través del fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Entonces, hay gente que por ahí dice, yo soy cristiano, pero no soy dogmático. Las doctrinas no, las doctrinas son reglas de hombre. Eso es falso. Eso es falso. La doctrina bíblica es la revelación de Dios, amados. Y es nuestra guía para conducirnos en esta vida. Es imposible ser cristiano y no ser dogmático. Es imposible ser cristiano y no leer la doctrina de Dios, no leer la palabra de Dios. Es imposible. ¿Y cuál era la doctrina, amados, que predicaba Pablo a cada lugar que llegaba? La conversión de las personas, la segunda venida de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo y la ira de Dios. Eso era. Pablo no iba a jugar carrito, ni tampoco los que fueron usados para predicar el evangelio. Y una de nuestras doctrinas, de las cuales nosotros como hijos de Dios en este tiempo, amados, es predicar el evangelio que convierte el corazón. Una de las cosas que resonó como un eco por toda aquella región de Tesalonicenses fue precisamente la conversión que tuvo esa gente. El milagro de la conversión. ¿Sí me está escuchando? Amén, qué bueno. El milagro de la conversión. Se convirtieron y fue tan, pero tan radical, tan evidente cómo se convirtieron de los ídolos, dejaron de seguir a los ídolos. Ellos se dieron cuenta que tenían ojos pero no veían, tenían oídos pero no escuchaban, y comenzaron a seguir al Dios verdadero. Y si algo impactó a otros de otras regiones fue precisamente esa conversión que tuvieron los tesalonicenses al Señor, a Dios. Seguimos en la película. Qué bueno. Entonces la palabra que se traduce como convirtieron también se puede traducir como volverse o cambiar de dirección. Y a eso estamos llamados. En estos tiempos, amados, donde usted y yo se nos presentan las oportunidades de hablarle al Señor, tenemos que haber hecho o tenemos que dar cada día cambios de dirección. El día miércoles fui a comprar unos tequeñitos allí en la Redoma. Yo ando ahorita así, hermano. Ando así no sé, discúlpeme si estoy siendo un poco echona con esto, pero tengo algo que me apasiona, hermano. Y puedo entender la emoción que a veces siente la pastora, bueno, a veces no, siempre, ella es así, la pastora Leirubí. Cuando se sube aquí y llora y siente eso, porque es pasión por las almas, hermano. Tal vez usted y yo ya tenemos el boleto seguro para la eternidad, pero necesitamos que nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros vecinos también puedan montarse en el avión de la eternidad. Y yo fui para allá, para ese kiosco, no le voy a hacer publicidad, pero venden unos pequeños muy buenos y baratos, calidad para las células. Y entonces yo ando en una horita de que le pregunto a la persona, ¿tú dónde vives? Esto, ¿y qué haces? Y tal. Y llegué para allá y la muchacha estaba sola y resulta que no es la misma. Entonces yo soy experta como comunicadora social de averiguar. Y entonces pregunté, pero me dijo, no, es que en la mañana está una, en la tarde está otra y en la noche está otra. Ah, sí. No, y ella misma me decía las cosas, no, y el dueño es otra. No, pero esos pequeños son riquísimos, mira qué tal. ¿Y cómo es esto por aquí en las tardes? ¿Cómo es esto en las mañanas? Porque yo estaba hablando con ella, pero yo ya estaba como trasladándome en ver la oportunidad de ir con un grupo de personas, con la red, no sé, a evangelizar ese lugar. Y quería saber qué horas eran las estratégicas. En esa onda ando yo ahorita, hermano.
en esa onda y trato de no quedarme en eso nada más por simple emoción, sino le digo al Señor, Señor, tengo 58 años y lo que resta de vida que tú me quieras dar, quiero predicar tu palabra. Y no solamente predicar, quiero que las personas se aferren a ti. Y así como yo a mis 16 años puse mi mirada en ti, Señor, y te vi a ti, y vi muchas cosas en la iglesia donde yo me convertí, y sigo viendo cosas en Luz y Vida, Señor, que mi mirada no sea parte de ti. Y eso es lo que ha hecho que mi fe se fortalezca en Él, y que yo pueda crecer en esta casa y servir, porque he puesto mi mirada en Él, porque no he puesto la mirada en los hombres, porque no me he ido detrás de cosas que son temporales. No soy perfecta, pero le doy gracias a Dios que desde que yo llegué a esta casa, he tenido la identidad de esta casa. Ya yo tengo más de 30 y, no, mentira, ¿cuánto tiene esta congregación? ¿20 qué? ¿Cumplió 20 cuánto? Hoy tenemos, este año tenemos 26. Bueno, yo llegué a Luz y Vida cuando tenía, retrocedo como 22 años. Ya va, ¿estoy sacando bien la cuenta? No. O sea, yo llegué 3 años después de que se estableció la congregación. Y desde entonces esta ha sido mi casa. Y he servido. Pero siento que no he hecho lo suficiente. Siento que no he hecho lo suficiente. Y yo quiero hoy como que, no sé cómo poner la palabra, pero algo así como motivarte, hermano. Motivarte. Necesitamos dar un giro de 180 grados, que tu evangelio no sea pura pinta, que tu evangelio no sea pura religión, que tu evangelio no sea un domingo en la mañana, sino que tu evangelio sea un estilo de vida, para que la gente cuando vea ese estilo de vida y cuando escuche lo que produjo ese estilo de vida, vengan al Señor, conozcan al Dios que tú conoces, conozcan al Dios que yo conozco. Fíjense que Pablo le decía a los corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Porque Pablo lo que quería era que la gente viniera al arrepentimiento, a la conversión, a dejar atrás lo que era su vida y avanzar. Si tú estás en Cristo, deja atrás lo que antes era y dale la oportunidad al Señor. Dale la oportunidad al Señor de hacer cosas nuevas en ti. Porque Él necesita ser glorificado por ti. Él necesita escuchar, gracias Señor, porque yo antes era esto. El miércoles me gozaba en la célula, porque si hay algo que nosotros tenemos que ser es sinceros y reconocer que no estamos del todo alineaditos, pero que estamos dispuestos a que el Señor nos transforme. Yo estoy dispuesta a que el Señor me siga transformando. ¿Y usted? Entonces, eso sucedió. No solamente era la conversión, también la iglesia de Tesalonicenses se enfocó en la segunda venida de Jesucristo. Ellos no solo entendieron la doctrina de la conversión, sino también de que Cristo vuelve. Maranata, Maranata. Dile al que está a su lado, Maranata. ¿Sabes qué es Maranata? Pregúntale. Cristo, ¿qué dice Maranata? Cristo viene. Cristo viene. Y eso también la iglesia de Tesalonicenses lo experimentó. Y ellos comenzaron a vivir con la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 10? Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta es la versión Reina Valera. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Sabe que los de Acaya no solo le contaron a Pablo lo radical que había sido la conversión de la iglesia de Tesalonicenses, sino que también fueron animados, fueron motivados a esa esperanza con el regreso del Señor Jesucristo. No solo se volvieron de los ídolos, sino fijaron su mirada en los cielos. ¿Qué está mirando usted, hermano? ¿Qué estoy mirando yo? ¿Qué estamos mirando? Ay, bueno. No solamente perseveraron en la doctrina de la salvación, en la doctrina de la conversión, en la doctrina de la segunda venida de Jesucristo, sino también en la doctrina de la resurrección. Los tesalonicenses no solo entendieron estas doctrinas, sino también reconocieron que para confiar en que el Señor Jesús regresara, por lógica, primero había que creer en Él, que Él está vivo. Jesús está vivo, hermano. Jesús vive. Jesús vive y reina. Amén. Amén significa así sea. Los tesalonicenses pusieron su confianza en el regreso de Cristo, porque primero fueron convencidos de que Él verdaderamente había resucitado de entre los muertos. ¿Estás convencido de que Jesús resucitó? ¿Sabe que en la fiesta de la Pascua tuve una visión que, bueno, no es nada del otro mundo? Simplemente yo estaba allí orando en uno de esos tiempos que tuvimos durante la fiesta recién pasada, y vi cómo la piedra se movió y estaba Jesús ahí. Uy, Dios mío, yo no sé por qué, pero es como cuando tú ves películas en 3D, ¿verdad? Como que tú estás allí, pero no estás. Y esa imagen ha quedado en mi vida porque fue como que se me reveló lo que allí sucedió cuando la piedra se movió y la encontraron, la tumba vacía. Jesús estaba afuera. Tengo esa imagen aquí en mi mente, y eso ha sido para mí como entender que ya Jesús no está ahí en esa tumba, que Jesús está vivo, Jesús está ahí al lado tuyo, Jesús está aquí. ¿Lo crees? Ellos también entendieron la ira venidera. No solo se convirtieron de los ídolos, no solo pusieron su confianza en el regreso del Señor Jesús, no solo creyeron que Él había resucitado, sino que también entendieron por qué necesitamos ser salvos. ¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿Y de qué nos estaba librando el Señor? ¿O de qué nos libra el Señor cuando somos salvos? ¿A usted no le han preguntado en algún momento de su vida por qué nosotros predicamos tanto de que necesitamos ser salvos? ¿Alguien no le ha dicho, pero bueno, ¿y usted de qué necesitamos ser salvos? ¿De qué? Y a veces no sabemos ni qué contestar, ¿verdad? ¿No le ha pasado esa experiencia? Por mi culpa, por mi grandísima culpa. A veces no sabemos no sabemos qué responder cuando la gente nos dice, pero ¿de qué me tengo que salvar? ¿De qué tengo que ser salvo? Yo no he hecho nada malo, yo no me meto con nadie, yo voy los domingos a misa o voy los domingos al culto, al servicio. Pero, ¿sabe? Podemos estar aquí, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Necesitamos estar en cuerpo presente. Necesitamos estar en cuerpo presente, amados. Y tener presente esto, que Jesús nos salvó del pecado, que Jesús nos salvó de la muerte eterna y que Jesús salva de la muerte eterna. Que si Jesús no viene a nuestras vidas, no vamos a estar en la eternidad con Él. Que Jesús nos salvó del infierno. Que Jesús nos salvó para un día estar con Él para siempre. Qué maravilloso, ¿verdad? Jesús nos salva para
integrarnos, para insertarnos en su familia, en la familia de Dios. Y por eso es que nos llamamos hermanos, por eso es que nos llamamos hijos, por eso es que nos llamamos familia, por eso es que nos llamamos casa, porque eso tiene que traer sobre nosotros esa identidad. Mateo 10, 28 en esta versión dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Tengamos claro eso, amados. No tengamos temor de que la gente sepa que usted ahora es cristiano, que usted ahora es evangélico, no en evangélico, sino evangélico, portador de las buenas noticias. Necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Necesitamos saber que Dios restaura todas las cosas. Tal vez usted va a predicarle a alguien y piensa: no, pero ese no tiene arreglo, ese no tiene solución, ese, ¿cuántas veces? ¿Y cuántas veces? Pero sabe, Jesús no se cansó. Un día tocó la puerta de tu corazón y tú tuviste la gentileza quizás de abrir la puerta de tu corazón para Él. Pero no se queda ahí la cosa. Necesitamos tener comunión con Él. Necesitamos conocerle a Él, para que el día que usted le predique a alguien y sea eco de esa fe que está en ti, la gente pueda ver a ese Jesús resucitado, a ese Jesús que salva, a ese Jesús que sana. Yo le decía a mi hija allá atrás, yo estaba gozándome, yo llevo ¿cómo dice Lily Goodman? Tengo música por dentro, yo llevo la danza por dentro. Y estaba ya acomodando la cosa y mi hija me decía: mamá, pero cónchale, es que está pasando por esa situación, y si él no quiere hablar de eso. Yo le dije: consígueme el número, consígueme la dirección de la mamá, o si no yo pregunto. Preguntando se llega ¿a dónde? Se llega allá a Funsalud. Se llega allá donde vive esa mujer. Hermano, no tengamos temor. Yo no sé cuánto tiempo usted tiene conociendo al Señor, pero sea un instrumento en las manos de Dios para eso. No espere a la próxima jornada evangelística, porque le tengo una noticia. Posiblemente por este año, porque ya tenemos una planificación, posiblemente no tengamos otra actividad, pero tenemos unos encuentros, tenemos unas conferencias del Ganar, tenemos células, tenemos lugares, espacios, hermanos. Hoy invertí, como reinvertimos, mi esposo y yo tomamos decisiones a veces de inversión en la red y compramos un viaje de tratados. Compramos como 3 paquetes de tratados, gracias a Dios llegan el lunes o el martes. Los tratados, hermanos, era la herramienta que usaban los evangélicos de Nantes, como dice uno. Los evangélicos de la iglesia primitiva del siglo XXI. Era una herramienta. Y un tratado es una herramienta, un recurso que te permite en un momento dado abrir una conversación. O como nos dicen los pastores, pregúntele a la gente si quiere que oren por ellos, no importa que no sea cristiano. Caramba, dígale: ¿quieres que ore por ti? Ayer nos pasó eso en Tabacare, unas chicas que vinieron aquí a la congregación y bueno, eso ha sido toda una historia hermosa. Y yo le dije: tienes que ir porque necesitamos orar por ese viaje. Y allá nos llegaron las 3 muchachas a Tabacare y se reafirmaron en el Señor, en su decisión. Y eso es, hermano, que si van a seguir, que si van a venir, que si van a ir a la pesca, al encuentro, ya hicimos una parte. Tenemos que seguir trabajando en lo que viene, pero no se puede perder la oportunidad. Nosotros vivimos la Cinqueña y nos cuesta un poco trasladarnos a Tabacare, pero Dios tiene un propósito en Tabacare. Y las células que están en Tabacare, no sé si es que están muy escondidas o es que hay pocas. Sé que hay muchas iglesias en Tabacare, porque los muchachos me han dicho y uno las ve, allá está una iglesia, y cuando uno va entrando por el B ve otra, y cuando llega al C están los otros hermanos.
pero hay muchas familias en Tabacare, mucha gente. Y bueno, los tratados que compramos, que también otros pastores invirtieron, pues inicialmente yo dije, bueno, estos tratados van a ir para Ciudad de Nutrias, porque esta semana próxima salimos un grupo de esta casa, juntamente con el equipo de Vida 100.5, y vamos a llevar cosas. Gracias a Dios esas personas han sido bendecidas con los alimentos porque no tienen dónde cocinar. Y gente de aquí y de otras partes han llevado 500, 600 arepas, 400 panes. Bueno, eso lo tiene que haber visto usted en las redes sociales. Y nosotros no queremos ser la excepción, porque en la emisora tenemos una cantidad de ropa, pero necesitamos hamacas, necesitamos cabulleras, necesitamos… Yo estoy que le pido a César la hamaca que le compré. Pero sabe, escuchar de un primo de él, que en su casa tiene 5 personas hospedadas y 6 familias, y están durmiendo en cartones porque no tiene dónde ponerlas a dormir. Imagínese usted alimentar 6 familias, desayuno, almuerzo y cena, con la esperanza de que en algún momento esas aguas bajen y tener que volver a comenzar. No, hermano, mire, hay que ponerse en el zapato del otro. Usted y yo aquí, con todo y las lluvias que hemos tenido, disfrutamos de una casa, de una cama, de un aire acondicionado. Y no quiero manipularlos con esto, hermano, pero necesitamos poner los pies sobre la tierra. Mi pastor, cuando yo me convertí en Cristo el Salvador, decía, nosotros teníamos los domingos un comedor que se llamaba el comedor misionero, es decir, todos los domingos se hacía comida, como decir nosotros aquí atrás, todos los domingos, y no era cualquier comida, se hacía comida gourmet, y todo lo que se recaudaba era para los misioneros. Y entonces él decía, hermano, si usted no puede ir con sus pasos, vaya con sus pesos, o invierte en la obra misionera. Es decir, si usted no puede ir a Brasil, si no puede ir a la jungla, si usted no puede ir a la China, si no puede ir donde los musulmanes, entonces vaya con sus pesos. Y los pesos se traducían o en finanzas o en arroz, en harina, en carne. Y fueron tiempos maravillosos. Nosotros duramos con ese comedor misionero como 3 años, y de ahí se mantuvo a 3 misioneros. 2 se fueron para España, por cierto que una de ellas murió, y otro fue a Brasil, pero se hizo el trabajo. ¿Se imaginan que ustedes, nosotros como iglesia, todos los domingos tengamos el banquete aquí, y en vez de usted ir a comer a un restaurante chino, coma aquí, pero le vamos a dar comida buena? Sí, nosotros hacíamos comida buena, y digo nosotros porque yo también estaba involucrada o comprometida en ese equipo. Ponte de pie, mi amado. Vamos a orar. Y la intención de que te pongas de pie es porque vamos a tener otro rato de tiempo sentados. No es porque su oración va a ser más escuchada. Tal vez usted se queda allí sentado, igualito Dios te va a escuchar, porque Dios ve el corazón del hombre. Y vamos a orar para que esta palabra, yo no voy a llamar a nadie porque somos de la casa. Somos de la casa. Ya hemos experimentado esto. Yo solo quiero orar para que ese fuego, porque ese fuego que sintió la iglesia de Tesalonicenses, que fueron vistos, fueron reconocidos, y Pablo, Silas y Timoteo no necesitaron ir a otros lugares porque ya la fama, el testimonio de ellos habían hecho el trabajo y ya la gente se había convertido. Entonces, yo quiero invitarte con un corazón genuino, amado, que lo oremos al Señor para que esa pasión por las almas no se limite a un momento a una actividad más, sino que usted esté preparado, que usted y yo estemos preparados para que en el momento que Dios nos permita, usted pueda abrir su boca. Usted puede abrir su boca y puede ser ese instrumento. Hermanos, no se asombre por la cantidad de agua que ha corrido en los últimos tiempos. Hay cosas que no van a dejar de suceder,
Pero entonces usted y yo, en vez de decirle a la gente que nos viene a decir, ¿y viste lo que pasó en Texas? ¿Y viste que el campamento era cristiano, de niñas cristianas? ¿Y viste por qué el Señor haría eso si eran niñas cristianas? En vez de nosotros hacernos conjeturas, pidámosles al Señor misericordia. Que el Evangelio de Cristo ruede como esos ríos, avance como esos ríos. Que tu voz sea un eco de esa fe que está en tu corazón. Que la gente pueda ver que no solamente sabes predicar o dices palabras bonitas, sino que tu fe respalda eso, que tus acciones respaldan eso. ¿Están de acuerdo conmigo? Oremos. Padre, oramos en esta noche, dándote gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y es verdadera. Te damos gracias, Señor, porque tú vives y reinas, Señor, porque tu palabra fue predicada, Señor. Y hoy queremos, Señor, pedir perdón. No nos cansamos de pedirte perdón, Señor, por esas oportunidades que hemos perdido de hablarles a otro de ti, de contagiarles con esa fe, de motivarlos, de hacer cambios profundos en nuestras vidas, a ser radicales cuando vino esa conversión a nuestras vidas, a creer, Señor, que tú has resucitado, a creer, Señor, que tú has venido para salvarnos, para librarnos del infierno, pero también, Señor, a vivir para ser salvos de la ira venidera. Señor, usa nuestras bocas como trompeta. Señor, ayúdanos a entender, inquiétanos, desde el más pequeño hasta el más adulto de esta reunión, Señor. Queremos ser una iglesia como esa iglesia de la cual Pablo se sentía orgulloso, se sentía feliz, se sentía gozoso, Señor. Una iglesia cuyo el mensaje del Evangelio sea el día a día. Danos las estrategias, Señor. Pon en los lugares, pon las palabras en nuestra boca. Ayúdanos, Señor, a ver las oportunidades. No importa si lo volvemos a ver o no lo volvemos a ver. Haremos lo posible por hacerle el seguimiento. Pero bien lo dice tu palabra. Tú eres el que das el crecimiento, Señor. Gracias te damos por esta casa, Señor. Gracias te damos por lo que hemos podido hacer hasta ahora, pero queremos hacer más, Señor. Que lo que nos resta de vida, Padre, nosotros podamos hacer tu obra. Poder ser instrumentos, Señor, de luz, establecer tu reino de luz en medio de la tiniebla. Los campos están listos, dice el Señor, los campos están listos. Solo alza tus ojos y mira, porque la cosecha está lista. Solo alza tus ojos y mira, porque la cosecha está lista. El Evangelio será predicado en todas las naciones del mundo y vendrá el fin. Afírmate, afirma tus pies, afírmate en el Señor. No vivas una doble vida. Que tu conversión sea radical, que tu fe sea genuina. Sí, luchamos muchas veces con lo que vemos y lo que tú quieres que nosotros veamos con nuestros ojos espirituales, pero de eso se trata la fe, de ver lo que nuestros ojos físicos no ven. Es creer para ver, es creer para ver. No se trata de lo que nosotros pensemos, se trata de Él, se trata de Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
¿Por qué no abrazas a tu hermano y ora por él? Este es un tiempo de adoración, de milagros. Hazle sentir que es familia. Bendícelo. No importa que sea tu esposa, no importa que sea tu esposo, no importa que sea un niño. Dale gracias a Dios por él. Si no lo conoces, hombre, conócelo. ¿Quién saluda a Jaser? Alguien que salude a Jaser. Jaser, ponte de pie, papi. ¿Quién saluda a Yumilba? Alguien que venga y le dé un abrazo a Yumilba, y con cuidado. Y mientras usted abraza a su hermano, cantemos con gozo este cántico que nos reta. Vamos con tus palmas. Alza tus ojos y mira, la cosecha es aliza, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. La comunidad cristiana Luz y Vida es un centro de adoración, donde buscamos crecer hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Yeshua. Te contamos más en este breve video. Nuestra comunidad es un huerto donde cada familia se puede desarrollar de forma integral en todos los ámbitos necesarios en medio de la sociedad. ¿Cómo lo hacemos? Siguiendo su gran comisión, reflejada en Mateo 28, 19 al 20. Para cumplir esta misión, tenemos dos valores fundamentales que nos guían. El valor de las reuniones en casa. Nos reunimos semana a semana en pequeños grupos llamados células, donde compartimos la palabra de Dios, oramos unos por los otros y nos animamos a vivir nuestra fe en el día a día. Así, no solo alcanzamos vidas, sino también comunidades. El valor de los dones espirituales. Creemos que Dios nos ha dado a cada uno talentos y habilidades para servir y bendecir a los demás. Por eso buscamos que cada miembro descubra y desarrolle sus dones en el lugar que le corresponde. Para ello, nos apoyamos en los 5 ministerios que encontramos en Efesios 4:11: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sé parte de esta gran familia.